Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este podcast de cardiólogos de TechSalud, dirigido por un servidor, Erasmo La Peña, y el doctor Vicente Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión es un honor tener a un gran médico, quien además de ser médico es mi amigo personal, ¿sí? Es una persona a quien admiro muchísimo, que tiene una energía increíble. Todo el tiempo está ideando cosas nuevas, cómo mejorar las cosas que hace. El doctor René Gómez. El doctor René, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto en estar aquí. El doctor René Gómez es el director del programa de ECMO y terapias avanzadas de soporte cardiopulmonar de TechSalud. De igual forma, él es el actual presidente de la ELSO, que es la sociedad que conjunta a todas las personas, a todos los grupos que hacen terapia de dispositivos avanzados de terapia cardiopulmonar. Tenemos el día de hoy un artículo. Sí, y bueno, también contamos con la presencia de Mónica, que es nuestra residente, que nos va a ayudar un poquito a la revisión del artículo del día de hoy. Y bueno, partiendo un poquito de la introducción y teniendo al experto, que es el doctor René Gómez, pues nos gustaría abrir un poquito de discusión con respecto a asistencias circulatorias, ¿verdad? Entonces, un tema muy relevante en la cardiología es el choque cardiogénico, ¿no? Sabemos hoy en día que a pesar de diferentes estudios que se han publicado, diferentes terapias, inotrópicos, terapias de asistencia circulatoria, la mortalidad sigue siendo por arriba del 50%, al menos en la mayoría de los artículos, y a pesar de que contamos con cada vez más dispositivos de asistencia ventricular, ¿verdad? Entonces, por eso es que recientemente en el Congreso de la AJA se publicó este estudio muy interesante que es el ECMO Cardiogenic Shock o ECMO CS, donde comparó la estrategia de ECMO inmediato en estos pacientes o de una forma más tardía y viendo su evolución con respecto a la mortalidad y otros eventos que vamos a comentar. Entonces, Mónica, igual si nos puedes ayudar un poquito con la introducción del artículo y hablarnos un poquito de la metodología y los resultados para poder abrir la discusión. Sí, claro, buenas tardes. Bueno, este estudio, la hipótesis principal es plantear si el uso temprano de ECMO venoarterial tiene una repercusión positiva en los desenlaces de los pacientes en mortalidad. Entonces, es un estudio multicéntrico, aleatorizado, que se realiza en 4 centros de la República Checa y pues es con la finalidad que comenta el doctor Jiménez de comparar tratamiento precoz conservador, ya fuera inotrópicos y vasopresores, contra la implantación temprana de ECMO venoarterial. Se aleatorizan los pacientes 1-1, ya sea a ECMO venoarterial precoz o a tratamiento médico precoz, con la particularidad de que los pacientes en el grupo de tratamiento médico, si tenían un deterioro hemodinámico importante, se podían implementar el ECMO venoarterial, ¿verdad? Más tardíamente. Y bueno, el objetivo primario de este estudio es el compuesto de muerte por cualquier causa, paro circulatorio con reanimación e implementación de soporte circulatorio mecánico, todo esto a 30 días. Entonces, se terminó trabajando con 117 pacientes, los cuales son aleatorizados a estos dos grupos, y vemos que el desenlace primario compuesto muestra un 64% de los pacientes en el grupo de ECMO inmediato y se da en un 72% de los pacientes con manejo conservador, este desenlace primario. Cabe mencionar que en los pacientes del brazo conservador, un 39% de estos fueron pacientes que eventualmente fueron llevados a ECMO por deterioro hemodinámico. Y bueno, como conclusión rápida, en los pacientes, en este tipo de pacientes en los que hay una estabilización o un uso más bien precoz de inotrópicos versus un ECMO temprano, pues realmente no hay diferencias significativas en cuanto a desenlaces primarios. Y bueno, dejo el micrófono abierto para la discusión con los doctores. Bien, yo quiero hacer una aclaración empezando esto. El estudio incluyó pacientes con un choque ya establecido con un deterioro rápido, ¿sí? Que esta es una parte muy importante en el manejo del choque cardiogénico, porque lo ideal es intervención temprana. Ese sería lo ideal, pero en este estudio no hubo una intervención temprana, sino para no confundir los términos. Ellos hablan de ECMO temprano versus manejo estandarizado y eventualmente si necesitaban terapia o pacientes que fueron cruzados a terapia de ECMO downstream. Pero sí quiero hacer la aclaración, los pacientes ya tenían choque.
Eso, René, ¿qué nos puedes hablar de esa parte? Sí. Sí, el estudio es muy claro, que todos los pacientes estaban en un grado D o E de la clasificación de SCAI. O sea, eran los pacientes en una situación extrema. Quiere decir que todos ellos ya tenían elevación de lactato, todos ellos tenían hipotensión. Si estaban en el estadio D, todos ellos ya tenían elevación de enzimas hepáticas. O sea, estamos hablando de una etapa, pues, tardía del choque, por un lado. Por otro lado, incluye pacientes con choque cardiogénico de diferentes patologías. O sea, la mayoría de ellos eran post-infarto de miocardio con elevación de ST. Creo que fueron alrededor de un 70% fueron post-infarto. De ellos, la mayor parte fueron con elevación de ST y un 30% de los que tuvieron infarto eran sin elevación de ST. Pero otra cosa muy interesante es que el 70% de ellos ya tenían una cardiopatía previa, una miocardiopatía dilatada o tenían antecedentes de isquemia miocárdica, o sea, ya tenían una afectación. Entonces ahí hay otro punto interesante, ¿verdad? En el grupo, ¿no? Entonces, digo, perdón, entonces interesante de lo que comentamos, trató de concluir un poquito cuando hablan en este estudio de implementación inmediata, no necesariamente estamos hablando de implementación temprana de la asistencia con ECMO, ¿verdad? Porque eso se puede confundir bueno, entonces de forma temprana. No estamos hablando de forma temprana, porque estamos hablando ya de estadios D y E, donde rápidamente se deterioran los pacientes y asistimos ahí con ECMO. Ahora, a mí se me hace interesante también que me gustaría saber su opinión con respecto al crossover de este estudio, ¿verdad? Porque, claro, mostraron resultados similares, pero con un crossover de 39% de los pacientes donde no se hizo la asistencia inmediata, como describen aquí, pero que a final de cuentas sí evolucionaron y requirieron de ese soporte, ¿verdad? Entonces ahí los resultados podían haber un poco de sesgo, ¿verdad? No sé qué es su opinión al respecto de este crossover. Sí, la mortalidad fue similar o muy parecida en los dos grupos, no hubo diferencia, pero efectivamente es muy interesante tu punto. Los grupos se dividieron en los que se puso temprano en un choque cardiogénico tardío, vamos. Claro. Cuando llegaron en una etapa D o E, los pusieron a un grupo en ECMO y al otro grupo, cuando se fueron deteriorando muy rápido, los pusieron en ECMO. Y esos fueron un 39% de ellos. O sea, se inició el manejo conservador y se fueron deteriorando rápidamente y 39% los tomaron en ECMO. Entonces, ya hace un poquito desequilibrado los dos grupos. Finalmente los dos tienen la misma mortalidad, pero si ese 39% no se hubiera tomado, desde luego que la mortalidad hubiera sido mucho más alta en el grupo. Sí, es interesante el punto, ¿no? Pero bueno, lo que ellos están evaluando ahí es que si un paciente que llega así, con esas características, cambia el pronóstico si lo tomas inmediatamente o si te esperas un poco y ver cómo evoluciona. Porque a lo mejor un número de ellos no requirieron ECMO, ¿verdad? Ahora, con respecto a las estrategias, hablando un poquito del ECMO en choque cardiogénico, o sea, ¿cuál es el rol del ECMO en choque cardiogénico? ¿Y de qué forma se pueden implementar otros tipos de sistema de asistencia? Porque aquí en el artículo hablaban del venting, el famoso venting o el descargar el ventrículo, pero no, o sea, como que eso era un poco a discreción de cada grupo, de cada centro y cada paciente, ¿verdad? Sí. Entonces, eso también pudo haber influido un poco en los resultados, ese tipo de estrategias, o si deberíamos de evaluar ECMO en este contexto, pero junto con otro tipo de asistencia. Sí, es una interesante pregunta, porque hay que recordar que el ECMO VA disminuye la precarga al tomar una vía venosa, pero aumenta la poscarga al hacer la inyección de la sangre oxigenada en una línea, en una arteria, ¿sí? Entonces, se han planteado mecanismos para digamos, disminuir la carga del ventrículo izquierdo, ya sea con impela, con valor intraórtico de contrapulsación.
Hay algunos estudios, todavía no están, hay un estudio reverse trial que aún no está reclutando gente, pero precisamente busca eso, ECMO en choque cardiogénico más Impella. Sí, efectivamente, este punto es bien interesante porque el estudio no está hablando de todos los soportes mecánicos cardíacos, ni está hablando en todas las fases como lo estamos, como actualmente se está tratando de enfocar, ni se está fenotipificando el tipo de falla que tiene, si es izquierda, si es derecha o si es biventricular. Aquí es un paciente que llega muy mal y que se pone rápido o se pone un poco más tardío viendo la evolución. Pero lo ideal en el choque cardiogénico post-infarto de miocardio, que es el representante más común, es tempranamente, que es lo que actualmente se está mostrando que ha beneficiado, tempranamente, estadios B o C, soporte mecánico, pero no necesariamente ECMO. Hay que tipificarlo. Si es falla izquierda, Impella es una excelente opción sobre ECMO. De hecho, hasta hay controversias en que a lo mejor el balón de contrapulsación aórtica puesto en un estadio B podría ser benéfico. Cuando ustedes se recuerdan el estudio de Shock 2 que dijo el balón y sin balón les va exactamente igual, ¿no? Claro. Pero porque no se basó su aplicación en una estratificación, por ejemplo, como se está haciendo ahora del SKY. Así que bueno, si nos metemos al artículo es únicamente ECMO y ECMO en fases muy tardías. Claro. Y ahí demostraron que ponerlo inmediatamente al llegar o ponerlo de acuerdo a la evolución no cambió las cosas. Eso no quiere decir que si se pone cuando un paciente está en un estadio B o C, pues le va a ir mucho mejor, desde luego, eso no se está discutiendo. Tampoco se está discutiendo el fenotipo, ¿verdad? Pero yo creo que es muy interesante. Y cuando hablan de que migran o se utilizan otro tipo de asistencia circulatoria, que ahí porcentualmente sí fue mayor en el grupo conservador, ¿verdad? O sea, como que hablan de que creo que fue un 17 contra un 42% de los pacientes que de forma conservadora que requirieron algún tipo de asistencia circulatoria mecánica. Efectivamente, y ahí sí hay una diferencia, creo que de 0.020 y tantos % entre los dos grupos. Lo que sucede es que seguramente esos pacientes que se deterioraron más y que hubo necesidad de ponerlos tardíamente, tuvieron necesidad de venting. Claro, correcto. Y el venting, pues es como lo dijo Erasmo, es poner un balón de contrapulsación aórtica o un Impella. Pero seguramente porque fueron los más afectados que tenían una poscarga aumentada y con un corazón más aturdido, obviamente que tuvieron dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Totalmente. Claro, aprovechando que tenemos al experto, René, dentro de la terapia de choque, ¿con qué cosas disponemos? ¿Cuáles son las armas con las que contamos actualmente para potencialmente tratar a un paciente? Ya sea un paciente con choque derecho, en un caso de una tromboembolia pulmonar, en donde sabemos que en nuestro país no contamos aún con Impella derecho, ¿sí? ¿Qué pudiéramos hacer o qué otras cosas se pudieran hacer para ayudar a este tipo de pacientes, por ejemplo, en falla cardíaca derecha? Bueno, actualmente aquí en TechSalud tenemos toda la gama ya de dispositivos para dar soporte a un paciente en choque cardiogénico, ya sea derecho o izquierdo. Por eso es lo importante cuando llega un paciente en estado de choque cardiogénico, irse al laboratorio de hemodinamia y tipificarlo. Claro, es evidente que si es una tromboembolia masiva pulmonar, pues ese no necesitas irte a la... Claro. Ese lo tomas en ECMO, porque ahí no podemos darle soporte derecho. El problema es que la pulmonar está tapada. Claro. Entonces, tienes que irte a ECMO directamente. Pero si es un paciente que llega con una falla derecha, por otra causa, un infarto. Exacto, tienes la posibilidad de poner una cánula de inyección a la pulmonar y una de drenaje a la aurícula izquierda. Entonces ese es un
un soporte derecho que lo das con una bomba de ECMO, que puede ser sin membrana de oxigenación si el paciente no está hipóxico. Si está hipóxico, pues bueno, le pones un ECMO se llama venopulmonar. Ese es el soporte derecho, si no tenemos impela derecho, ¿verdad? Pero, pues bueno, ya se tiene todo el recurso para hacerlo. Yo creo que lo más interesante ahí es la identificación temprana y el soporte mecánico temprano. ¿Por qué? Porque está visto que los vasopresores no han modificado la sobrevida. Al contrario. Al contrario, lo incrementan. Al claro. contrario, ¿verdad? Sí, que es todo un Incrementa la choque, mortalidad, ¿no? y es un choque cultural, porque realmente llega un paciente con choque y está hipotenso 90-60 y lo primero que quieres hacer es soltarle la adrenalina, ¿no? la norepi, porque quieres ver una mejor presión. Entonces, manteniendo presiones arteriales medias entre 60, 70, mientras el paciente se encuentre así, podemos hacer quizás lo que algunos grupos están proponiendo, que es como la iniciativa de choque de Detroit, en donde dicen, este paciente lo tomas, lo llevas al laboratorio de hemodinamia, pasas un pigtail, mides la telediastólica del ventrículo izquierdo, le mides el lactato, si la telediastólica del ventrículo izquierdo está arriba de 15, le pones un impela y entonces procedes a revascularizar al sujeto. Correcto. ¿Sí? Y eso sí ha demostrado mejorar la mortalidad del 50% al 75%. Es algo bien interesante y Vicente hizo el comentario inicial que es muy cierto. O sea, en el choque cardiogénico la sobrevida mejoró después del estudio de la revascularización temprana, el PCI temprano. Eso cambió la mortalidad de 80, se fue a 50. Pero de 50% se ha quedado estancada durante 2 décadas. Sí. ¿Qué está pasando ahora? Que lo que se está viendo es precisamente eso. La intervención temprana, el no utilizar vasopresores porque no van a cambiar el pronóstico, soporte mecánico temprano y de acuerdo al tipo de falla que tiene, ¿verdad? Y Bien, para la gente que nos está viendo, los invitamos a que nos escriban abajo, que nos dejen sus comentarios y con mucho gusto contestaremos sus preguntas o sus dudas. Muy bien, Mónica, ¿tienes una pregunta? Sí, tengo una pregunta para el doctor, algo que hemos discutido entre nosotros y me gustaría preguntarle es ¿qué tan factible ve en los pacientes que tienen choque cardiogénico pero estadio B? O sea, un paciente que todavía no tiene signos clásicos de choque cardiogénico. ¿Qué tan factible es en la vida real implementar una terapia de soporte mecánico avanzado viendo que tiene también sus riesgos, ¿verdad? Hemolisis, sangrado, etcétera. Sí, claro, esa es una excelente pregunta. Depende, y yo diría que primero el paciente que está en un B no necesariamente va a entrar de inmediato, porque la diferencia entre B y C, en el B ya tienes elevación de BNP, tienes elevación de lactato, pero no tienes elevación de enzimas hepáticas. En el momento en que empiezas a tener elevación de enzimas hepáticas ya estás entrando al C. Ese es el momento ideal para un soporte mecánico en un programa bien estructurado. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes personal entrenado, perfusionistas, médicos en soporte mecánico, hemodinamistas, todos cirujanos, tienes todo un equipo entrenado. El riesgo es mucho menos en ponerlo en soporte que dejarlo que evolucione. Ahora, si no se tiene experiencia, pues a lo mejor vas a esperar a que esté como en este artículo, ¿verdad? Ya que esté muy avanzado, ponerlo en ECMO, si no se tiene, pero no es lo ideal. Yo creo que lo que está mostrando la evidencia es que tempranamente, estando pasando de B a C, hay que soportarlo. Gracias. Claro, muy interesante. Y esa es una parte que nos recuerda que suena fácil decir, voy a comprar la máquina de ECMO. Pero la máquina termina siendo lo de menos. O sea, realmente necesitas tener un perfusionista 24 horas por varios días, ¿sí? O sea, y gente que esté entrenada, que esté monitorizando, que esté haciendo cambios en el flujo, que esté haciendo... es todo un tema muy, 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 muy profundo que requiere mucho del material humano, del material intelectual, y no necesariamente depende de la tecnología. Sí, porque de que se muere un paciente que está en soporte mecánico cardíaco. Se muere de hemorragia, se muere de trombosis o se muere por consecuencia de la hemólisis.
Y esos 3 parámetros, eso es lo que conoce mejor el especialista en soporte extracorpóreo, ¿verdad? Entonces, sí, si no tienes experiencia en estas áreas, en anticoagulación, hemólisis, etcétera, es riesgoso. Muy bien, pues algo muy importante que nos deja el artículo es, nos refuerza la idea de que empezar tarde, nos da información de que empezar tarde, es decir, cuando el choque ya está establecido, aunque inmediatamente le pongas el ECMO, no va a haber diferencia con esperar a darle un manejo tradicional y posteriormente, si se deteriora, meterlo a ECMO. Muy bien, pues una de las cosas con las que podemos concluir es el hecho de que este estudio confirma que iniciar terapia de soporte avanzado en estadios de choque ya tardíos no es útil, ¿sí? Suena muy lógico, muy lógico lo que estamos viendo, y de manera indirecta apoya la teoría de que el soporte avanzado de manera temprana pudiera disminuir la mortalidad, como lo han demostrado algunos estudios, ¿no? Entonces necesitamos más estudios de este tipo. Entonces, como bien decía Mónica, no es una idea descabellada identificar al paciente en las etapas tempranas, justo antes, encontrar el sweet spot en donde dices, aquí ya mi paciente va a pasar del estadio B al estadio C, aquí es donde debo de actuar. Y bueno, añadiendo un poquito que también difícil utilizar toda esta información y traducirla a todos nuestros pacientes o llevarla a todos nuestros pacientes, ya que o sea, deberían de cumplir el mismo criterio de inclusión que se utilizó en este estudio, ¿verdad? Sobre todo, o sea, difícil generalizar que pacientes en este estadio no se puedan beneficiar de ECMO partiendo de un estudio donde les daba la oportunidad de brincar a ECMO si necesitaban y casi el 40% lo hizo, ¿verdad? Entonces yo me quedo un poquito con esa idea de que no podemos llevar esto a todos los pacientes, todos los fenotipos, todas las etiologías de choque cardiogénico. Sí nos brinda más información con respecto a que no es lo mismo la introducción inmediata de ECMO, no es lo mismo eso a la introducción temprana, ¿verdad? Del Son ECMO. dos cosas diferentes, correcto. Son cosas distintas y que bueno, este es un estudio que a final de cuentas tiene varias situaciones que pues es un estudio no ciego, ¿verdad? Es un estudio abierto, pues la muestra que para nosotros podría ser complejo juntar 117 pacientes, pero bueno, a final de cuentas pues no es una gran muestra, ¿verdad? Y es un estudio que permitió mucho ese crossover, ¿verdad? Entonces, no sé si algún comentario final quisiera hacer del estudio, doctor. Sí, bueno, nada más, no hay que despreciar al ECMO como soporte en el estadio D o E, porque si vemos las tablas del SCAI, el paciente que está en un estadio extremis, o sea, el E, tiene una mortalidad de 88%, lo cual estos pacientes se rescataron el 50%, ¿no? Entonces sí hay un beneficio, Claro, aunque no debe de ser tan tardío, como lo acabas de mencionar. Claro. Bueno, pues no sé, algún comentario final que tengan. La verdad es que yo creo que nos deja muchas cosas para analizar, para pensar. Yo me quedo con el hecho de la utilización de algunas terapias combinadas, ver si una terapia... Lo primero es ver qué efecto va a tener en los siguientes años la utilización temprana de dispositivos de asistencia ventricular. 1. 2. La combinación de dispositivos, tanto la combinación de VA ECMO con Impella o con balón de contrapulsación, como lo hace, ya hay un estudio que se llama Anchor, que está valorando precisamente ECMO VA con balón de contrapulsación aórtico en choque cardiogénico. Hay que esperar esos resultados por ahí del 2023-2024. Y no generalizar que ECMO no tiene utilidad en choque cardiogénico. Claro, como esto de repente se publicó el estudio y todo y se puede quedar con la idea de que ECMO, choque cardiogénico, no beneficia. No hay que leer con calma el estudio y por eso es un poquito la idea de esto. Bueno, pues les damos las gracias a todos al doctor René Gómez, la doctora Mónica Erasmo, por este video podcast. Y bueno, esperamos verlos próximamente con temas igual de novedosos y actuales. Muchas gracias. Gracias.